Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. En la sociedad líquida, la identidad es un proyecto permanente. Pero solo sobrevive si se construye con ladrillos de verdad. Zygmunt Bauman. Esta semana, en el episodio 219 de Todo deja marca, trato el tema ¿tiene recorrido la marca personal fake? Todo deja marca es un podcast para descubrir, desarrollar y proyectar nuestra marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayuda a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia a través de las personas. Escribí Si no aportas, no importas. Soy conferenciante internacional y profesor en escuelas de negocio. Quiero hablaros de la peligrosa ilusión de la identidad fabricada, ¿no? Esa idea de si tiene recorrido la marca personal fake. Y recuerdo una frase que he dicho 100.000 veces, pero que creo que hoy tiene más sentido decirla que nunca, o repetirla por lo menos, que es sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados, de Oscar Wilde. La frase parece simple, pero en el momento en que vivimos, cada día vemos a demasiada gente intentando ocupar puestos que realmente no les corresponden. Desde Anna Delvey hasta Frank Cuesta, la creación de personajes ficticios para construir una marca personal fake ha generado titulares, series de Netflix y consecuencias muy devastadoras. Aquí explico que inventar una identidad se puede convertir en una verdadera bomba de relojería de la reputación personal. Y me gustaría hacerlo con algunos casos emblemáticos, donde la realidad, créenme, supera la ficción. El primero es el de Anna Sorokin, la que antes mencionaba como Anna Delvey, que tuvo serie de Netflix propia y todo. Esta falsa heredera alemana estafó a bancos, a hoteles, a amigos en Nueva York entre los años 2013 y 2017. Es decir, no hablamos de algo que fue puntual, una cosa de un día, no. Estuvo durante 4 o 5 años timando a la gente. Usó cheques sin fondo, promesas de un club de arte inexistente, una red de mentiras para vivir como una millonaria. Netflix le pagó $320,000 por los derechos de su historia, Inventing Anna, pero Anna tuvo que devolver el dinero a sus víctimas. Por tanto, se quedó, digamos, en tablas, y aún. Y como se puede ver en el caso de Anna Sorokin, la exposición mediática no borra el daño reputacional. Ese sigue ahí permanente. Esta mujer, pues es difícil será que levante cabeza. El segundo caso es el de Francisco Nicolás Gómez, que quizá no te suene, pero es el pequeño Nicolás, un caso que tuvo lugar en España durante muchísimos años. Se hizo pasar por enlace del gobierno y de la Casa Real Española, organizando reuniones falsas, accediendo a bases de datos policiales, pero conoció a todo el mundo. Fue absuelto en 2024 por usurpación de funciones, pero condenado a 4 años por otros delitos. Aquí la lección es que la impunidad temporal no garantiza éxito a largo plazo. El caso de Marilyn Cote, que es la falsa psiquiatra de Puebla, de México, recetando medicamentos sin titulación durante mucho tiempo, siendo objeto de, igual que Anna Sorokin, de entrevistas de televisión, salir en los medios, vivir una vida, como el caso de Nicolás, ¿no? Fue un caso increíble. Y al final 5 denuncias por usurpación y falsificación. En 2024 está pendiente, creo, de fallo de jurado. Pero bueno, lo podemos seguir seguramente buscando en México por su nombre, Marilyn Cote. Aquí un poco para mí la clave es que en sectores tan regulados como es la salud o el derecho, la mentira tiene consecuencias penales muy rápidas. Aquí sí que no espera, ¿vale? Porque realmente las víctimas pueden tener consecuencias bastante graves.
Y el último caso, que es bastante reciente, es el de Frank Cuesta, el presentador de Frank de la Jungla. Admitió hace pocos días que su santuario animal de Tailandia era en realidad una granja de animales comprados y que muchos murieron por maltrato, por desnutrición, etc. Y además remató la mentira explicando que el cáncer que había explicado que sufría era fingido. Entonces, bueno, reconoció su mitomanía tras años y años, en este caso, de construir una imagen de héroe conservacionista. Así que ya ves que la presión por mantener una farsa termina colapsando a una marca personal fake que ya no tiene más recorrido. La gran pregunta, ¿cómo consiguen este engaño social masivo? Mi teoría muy personal es que su esfuerzo es lograr pasar la primera pantalla. Es lo que yo llamo la teoría del primer engaño. Eso lo vi muy claro en el caso de Nicolás. ¿Qué hizo Nicolás? Engañó al primer político diciendo que venía de parte del rey y de otro político. Ese se lo creyó y no tuvo que volver a engañar nunca más, porque esa persona que se lo creyó fue difundiendo, fue este primer engañado, por decirlo así, se ocupó de dar testimonio positivo a todos los círculos que llegaron después. Y ahí empezó a crearse esa gran bola de nieve hasta que llegó el calor y se fundió. El caso de Anna Sorokin no es diferente, tampoco el de Frank Cuesta. Además, ha invitado a personas muy reputadas, Frank Cuesta, y famosas de círculos de la derecha mediática, a su falso santuario de Tailandia, que ahora deben estar un poco escondidas, ¿no? Con la cabeza un poco baja. Las víctimas guardan silencio por vergüenza, por exceso de confianza, porque creyeron en un héroe que estaba viviendo tras una gran mentira. Entonces, si analizamos desde el punto de vista psicológico, ojo, yo no soy psicólogo, por tanto lo que he hecho es mirar algún artículo académico en psicología del impostor, por qué se construyen estas identidades falsas, ¿no? Entonces hay un doctor que se llama Robert Feldman de la Universidad de Massachusetts, autor de un libro que se llama The Liar in Your Life, El mentiroso en tu vida, y dice que el 60% de las personas mienten al menos una vez en una conversación de 10 minutos. Dice, pero los súper mentirosos como Anna Sorokin suelen tener 3 rasgos claros: narcisismo, falta de empatía y una necesidad patológica de admiración. Desde la teoría criminológica hay una teoría que se llama la teoría de la elección racional, que establecieron Cornish y Clark, que dice que quienes cometen delitos suelen hacerlo después de pensar y tomar decisiones, valorando los riesgos y los beneficios. Además, sostiene que las personas que delinquen no son tan diferentes del resto. Todos usamos procesos parecidos al decidir qué hacer. Los autores critican la tendencia a ver a los delincuentes como personas con problemas graves o diferentes, porque eso dificulta crear programas efectivos para prevenir el delito. También distinguen entre 3 tipos de delincuentes: el depredador, que busca activamente oportunidades para delinquir y planea sus acciones, o sea, este claramente es un delincuente clásico. Luego estaría el nuestro, que sería un oportunista, el que tratamos hoy aquí, que no planea delinquir, pero aprovecha situaciones que se le presentan si cree que puede sacar provecho. Y luego estaría el situacional, que solo delinque cuando una situación concreta lo empuja a hacerlo, normalmente por presión o circunstancias inesperadas. Y por último, la teoría de la elección racional señala que la motivación interna y el proceso de decisión son claves para entender por qué alguien comete un delito. En resumen, delinquir suele ser el resultado de un proceso de elección, no solo de impulsos o problemas personales. Y aquí los impostores, en este caso oportunistas, calculan beneficios como dinero o estatus versus riesgos como prisión o descrédito. Luego está la teoría del aprendizaje social de Bandura, de Albert Bandura, que explica que las personas no solo aprenden por su propia experiencia, sino también observando lo que hacen los demás. Esto me parece de una sensatez brutal. Es decir, aprendemos mucho viendo e imitando a otras personas en nuestro entorno social. ¿Cómo aprendemos según Bandura? Bandura dice que el aprendizaje social ocurre en 4 pasos. El primero es atención. Primero nos fijamos y prestamos atención a lo que hace otra persona, que llamamos el modelo. Si algo nos llama la atención o nos parece interesante, es más que probable que lo aprendamos. El segundo es retención. Después necesitamos recordar lo que hemos visto. Guardamos esa información en la memoria para poder usarla más adelante. El tercero es reproducción. Luego tratamos de imitar o reproducir ese comportamiento. Por ejemplo, un niño que ve a un adulto atarse los zapatos intentará hacerlo igual. Y el último es motivación. Finalmente necesitamos tener una razón para imitar ese comportamiento. Si vemos que la persona recibe una recompensa o reconocimiento, estaremos más motivados para copiarla. ¿Por qué es importante la teoría de Bandura? Pues porque antes de Bandura muchos psicólogos pensaban que solo aprendíamos a base de ensayo y error, o por las consecuencias directas de nuestras acciones.
Bandura demostró que podemos aprender mucho más rápido simplemente observando a otros, incluso sin practicarlo nosotros mismos. Un ejemplo famoso es el experimento del muñeco bobo, donde niños que veían a un adulto actuar de forma agresiva contra un muñeco después imitaban ese comportamiento. En nuestro caso, los impostores modelan comportamientos de figuras admiradas. Por ejemplo, Sorokin imitando a influencers de lujo y creando una marca personal super fake, en este caso. Desde el punto de vista estadístico, ¿cómo se calcula el coste de la falsedad? Y yo lo calculo en 3 aspectos, ¿no? El primero es credibilidad en redes sociales. El 62% de los influencers no verifica fuentes antes de publicar. Esto es una información de UNESCO de 2024 que la tengo disponible en mi web, en el post correspondiente. Según la misma fuente de UNESCO, el 42% utiliza likes como principal indicador de veracidad, en vez de datos contrastados. Esto me parece especialmente grave porque estamos ante personas que tienen un gran poder de influencia, como son estos influencers, porque tienen grandes comunidades, que publican cosas sin verificar antes las fuentes de información. Y por eso se están corriendo tantos bulos. No porque los creemos nosotros, sino porque hay personas que sencillamente se los han creído, estas personas son muy influyentes, los comparten y de ahí que el bulo tenga un efecto viral. Vale, el primero que os decía de coste de falsedad es credibilidad en redes sociales, el segundo son consecuencias legales. La mayor parte de denuncias por usurpación de identidad acaban en condena o algo parecido, o una multa muy grande. En México leí que muchos de los casos de falsificación de títulos profesionales involucran a millennials, curioso, o sea, una generación que parece que es más abierta a este tipo de prácticas. Luego, el tercero es impacto económico, ¿no? Hemos dicho credibilidad en redes sociales, consecuencias legales e impacto económico. Las empresas pierden un 30% de valor en bolsa tras escándalos de líderes con identidades falsas, según un artículo de la Harvard Business Review. Bien, ¿por qué fracasan las marcas personales fake? Pues mira, en primer lugar, por la hipertransparencia digital. Es un concepto que quizá no has oído nunca, yo tampoco, pero me parece que es bastante razonable. Plataformas como LinkedIn, como Google Scholar, como Google Fact Check, Maldita.es, etcétera, y herramientas de verificación de imágenes, que existe una muy interesante llamada Photoforensics, ayudan a desmontar las mentiras en segundos. Es decir, si tú ves una noticia que te suena extraña, vete para acá, ¿vale? Google Fact Check, Maldita.es, Neutral, Photoforensics. Enseguida sabrás si efectivamente tienes razón o la noticia es verídica. En el 90% de los casos verás que es fake. Luego, el segundo tema, aparte de la hipertransparencia digital, de por qué las marcas personales fake fracasan, es por la paradoja del algoritmo. Hay redes como TikTok que premian contenidos virales, también amplifican los fact checks. En el caso de Frank Cuesta explotó, o sea, el caso de este señor explotó tras un hilo en Twitter o en X, como quieras llamarlo, que obtuvo 2 millones de visitas en 24 horas. Claro, esto lo hizo ultra viral. Y el tercer factor, como siempre, es el factor humano. Hay una doctora muy interesante de la Universidad de Barcelona, de la Pompeu Fabra y de otras, que es la doctora María González Davis, que dice que las relaciones se basan en la confianza y cuando descubres que alguien mintió sobre su esencia, la traición es irrecuperable. Palabra absolutamente clara. Recomendaciones sobre cómo evitar caer en la tentación del personaje, porque mucha gente todavía me lo sigue diciendo, estoy pensando en crear un perfil que no sea exactamente como yo, pero que tal, que cual. No lo hagas, créeme, no lo hagas, a no ser que seas un cómico, a no ser que hagas un Barragán, que hagas alguna cosa por el estilo, pero no lo hagas. La primera, autenticidad no es perfección, métetelo en la cabeza. Como demostró Brené Brown en su charla TED magnífica y su libro El poder de la vulnerabilidad, admitir tus limitaciones genera más conexión que una fachada impecable. Por cierto, si no has visto su charla, te aconsejo que la busques porque es brutal. Luego, además de autenticidad no es perfección, es verificación externa. Si usas datos o logros en tu marca, en tus mensajes, por ejemplo, pues pones estadísticas, porcentajes, asegúrate de que sean verificables, es decir, que haya un enlace al proyecto real, al testimonio firmado, no abones una marca personal fake. Yo, por ejemplo, me estoy volviendo loco para encontrar datos, pero no porque lo haya dicho un influencer, un famoso o incluso alguien que sea un conferenciante muy prestigioso, sino que quiero la fuente original que ha hecho la investigación. Quiero conocer la muestra, quiero conocer los detalles y los objetivos que tenía la investigación, los lugares donde se realizó, si era cualitativa o cuantitativa. Es decir, hay que ir a buscar el origen de las informaciones. Es un rollo, perdemos tiempo, sí, estoy de acuerdo, pero hoy se puede conseguir.
Hoy, gracias a los grandes buscadores como Perplexity, como Google, etcétera, podemos llegar ahí en cuestión de segundos. Luego, el tercer punto es ética antes que visibilidad. O sea, el sentido común y la propia ética del personal branding recomiendan, primero, nunca inventar títulos o experiencias que no hayan pasado nunca y corregir errores públicamente cuando ocurran. Pero hazlo. O sea, si ves que te has equivocado y has puesto un título que no tienes, quítalo. A mí recuerdo que cuando estaba hace muchos años en una agencia de publicidad, yo le expliqué al presidente que había estudiado economía, y es cierto, estuve matriculado durante 2 años en la Facultad de Económicas, y me puso en el currículum en la web economista. No es verdad. Yo no era economista. Yo tenía un máster en marketing en aquel momento, sí que es cierto, pero no era economista, con lo cual le sugerí, por favor, quita esto, porque cualquier persona que tenga una licenciatura es que es muy fácil pillarme, porque vas a la facultad, en este caso en la Universidad de Barcelona, y en fin, ahí te pueden decir si yo me licencié o no me licencié. Estas cosas hay que vigilarlas. Luego también invierte en storytelling real, como hizo, por ejemplo, Michelle Obama en su libro Becoming, que muestra el proceso y no solo los resultados. A veces nos interesa mucho el proceso, para saber cómo una persona ha llegado donde ha llegado. ¿Cuál es el precio de la mentira? Hemos hablado antes del coste, tal cual, pero ¿cuál es el precio? Pues mira, casos como los que hemos comentado antes nos dejan un patrón muy claro. La marca personal fake puede dar fama breve, pero destruye carreras, relaciones, libertad, todo. Así que, volviendo un poco a la frase inicial, como resumía el sociólogo Zygmunt Bauman, en la sociedad líquida, la identidad es un proyecto permanente, pero solo sobrevive si se construye con ladrillos de verdad. Es imposible estar más de acuerdo con esto. Así que, ¿vale la pena jugar a ser otro? La historia nos dice que no. He adjuntado también en el post el episodio 9 de Personal Branding Podcast, en el que Nancy Vázquez, Gabriel Patrici, Alan Urbina y yo, y Guillem Recolons, tratamos el tema de la marca personal fake en profundidad con un toque de humor. Espero que te haya gustado este episodio 219, dedicado a analizar la psicología de los impostores que crean identidades falsas y a dar algunas recomendaciones para que esto no te pase nunca. Puedes profundizar un poco más sobre personal branding en mi web, guillemrecolons.com, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y desde donde podrás contratar conferencias, formación o consultoría. También puedes seguirme en redes sociales donde comparto contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Te puedes suscribir al podcast desde plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, iVoox o Pocket Casts y compartir el episodio si te ha gustado. Estaré cada 2 semanas contigo. Un fuerte abrazo y recuerda, todo deja marca. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.